Mire, doctor, tenemos un testimonio. Vamos a tomar contacto con Mary Sepúlveda. Ella es mamá de una niñita de 2 años que afortunadamente sobrevivió al PIMS. Ahí te vemos en pantalla, Mary. Gracias por este contacto, porque tu testimonio es muy valioso. Cuéntanos cómo te diste cuenta que tu hija tenía PIMS o tenía algo extraño. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, así es. Nosotros vivimos este tema en noviembre del año pasado. Ah, noviembre. Mi hija. O sea, no se sabía prácticamente nada del PIMS, no se hablaba mucho. No. ¿Ya? No. De hecho, mi hija comenzó con temperatura muy alta un día martes en la mañana y tuvo vómito, solamente un vómito. Bueno, yo tengo la precaución de que cada vez que mi hija se enferma, ya sea en fiebre, yo me la llevo de inmediato a urgencia o cualquier parte que la vea un médico. Entonces ese día en la tarde decidí llevarla al SAPU más cercano que teníamos. Solamente la niña tenía fiebre. El examen físico que le hizo el doctor en ese entonces no demostraba una amigdalitis, faringitis, nada de la guatita, nada a simple vista. Pero le llamó mucho la atención que ellos le pusieron un supositorio a Emilia. Para bajar la fiebre. Y pasó 1 hora y media y a la niña, en vez de bajar la fiebre de 38,5, iba en 40,5. Le subió. Le subió 1 hora y media después del supositorio. Entonces él me derivó a urgencia porque no era normal. Y también sospechando de una posible infección urinaria. Como no se veía nada físico y la fiebre era muy alta, entonces me la llevé a urgencia y la doctora que la atendió me dijo lo mismo, que no se veía nada en la guatita, que podía ser un virus estomacal, pero que yo tenía que esperar 3 días en que esto se desarrollara. Entonces, si la niña continuaba con temperatura, al 3er día yo tenía que volver. La verdad es que no me quedé conforme y mi hija cada vez empeoraba más. Ese mismo día en la noche... ¿Por qué no te quedaste conforme, Mary? Perdona que te interrumpa. ¿Por una corazonada tuya o porque veías que la fiebre seguía subiendo? Es que la fiebre seguía subiendo y los 2 médicos me habían dado diagnóstico distinto. Claro. Entonces, no topaba, ninguno de los dos coincidía con el otro. Entonces dije, no, algo hay. Claro. Yo no soy médico, pero uno como mamá de repente como que sospecha que algo más puede haber. Absolutamente, no sé. Sí. La llevé en la madrugada porque volvió a subir fiebre. A esto, Emilia, cada 4 horas le subía fiebre. Temperatura 41, 41,5, yo le daba ibuprofeno y pasaban 2 horas y la niña seguía con la misma fiebre. O sea, tú le dabas medicamentos y no le bajaba nada la fiebre. Claro, porque me dijeron que tenía que darle harta agüita a la niña en caso de que fuera algo a la guatita y que controlara la fiebre con el ibuprofeno. Y si a ella le subía antes de las 8 horas, la fiebre lo controlaba entre medio con paracetamol, que era algo más suave. Pero Emilia no alcanzaba a durar las 4 horas con fiebre. Y duraba 2 horas en bajarle algo la fiebre. Entre medio de eso yo la destapaba, le ponía pañito frío, etc. Decidí esa misma noche llevarla a otro hospital, porque dije yo me van a dar la misma respuesta, entonces necesito... A un tercer lugar, ¿no? Fue lo mismo, pero la diferencia es que aquí le hicieron un PCR a mí. Pero sin sospecha de COVID, sino que fue por un tema que estaba en pandemia y había que descartar ya que no había nada físicamente. Me mandaron a la casa con los mismos control y al otro día decidí llevarla a su pediatra. Y el pediatra me dio la misma opinión, pero él me mandó a hacer exámenes de sangre y de orina. ¿Qué opinión fue esa, perdona, Mary? ¿Que podía tener una infección urinaria? Sí, por el nivel de fiebre. Como no habíamos tenido contactos con COVID los últimos días, no habíamos tenido síntomas, entonces se enfocaban en eso. Resulta que yo tenía que ir a hacerle los exámenes al otro día, el día jueves. Pero la Emilia, el mismo día miércoles que yo la llevé al pediatra particular, en las 9 de la noche ya era un pollo. O sea, ya no abría los ojos, deliraba.
¿Cómo te diste cuenta que deliraba? Pues, Cuando dices deliraba, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué hacía? lo que pasa es que ella cuando estaba con fiebre, porque yo le tomaba la temperatura, me hablaba de mi papá, mi tata. Mira al tata, o ella veía animales. Ella apuntaba que había un caballito que estaba tomando agua. O sea, como que eso me parecía extraño a mí, se reía y como que hablaba cosas distintas. Entonces a las 9 de la noche decidí nuevamente llevarla al Hospital del Carmen. Ya había ido el día anterior. Y dije, esta vez voy a exigir que le hagan examen a la niña porque algo pasa. Ya la fiebre yo no la puedo controlar y algo más. Exigí los exámenes pensando en una infección urinaria, pero los exámenes de sangre de Emilia salieron malos. Llegamos a las 9:30 de la noche y a las 5 de la mañana a la niña empiezan a correr todos los médicos, la conectaron a catéter, cositas en el corazón, para ir monitoreando su corazón porque estaba taquicárdica. Y ahí me dan tenían dos diagnósticos y uno de ellos era el PIMS, que los doctores ya lo habían escuchado. La verdad es que si no le hubiese pasado a mi hija, yo no hubiese tenido idea que era eso. ¿Y cuál era el otro posible diagnóstico? Te dicen, puede que tenga PIMS o... Una bacteria en la sangre que tenían que averiguar, que le habían hecho un examen a ella, pero ese examen en 3 días daban el resultado de algo más exacto. Pero ahí empezaron a hacer examen tras examen, entonces, y fueron achicando mal el diagnóstico de la Emilia. Perfecto. Y cuando te dicen, te dan este posible diagnóstico del PIMS y te explican lo que es, ¿qué te pasó a ti como mamá? Uy, yo quedé destruida, la verdad. La verdad es que no me esperaba que fuese algo tan grave lo que tenía Emilia, porque me hablaron de internarla en la UCI, todo fue en esos minutos. Mi marido estaba afuera esperándome, tuve que llamarlo, era todo terrible. O sea, que te digan UCI, era como que chuta que... Y lo peor era que yo no podía estar con ella. Usted se va para su casa. Imagínese, Emilia con 2 años de edad, donde hemos llevado 1 año en la casa encerrada, nosotros 4, porque yo tengo otra hija que tiene 7 años. No ve a nadie, no ve gente fuera de nosotros, entonces fue terrible, fue mucha angustia, fue mucho miedo. Nos preguntaron si habíamos tenido contacto estrecho con COVID, si alguno de nosotros había dado positivo. ¿Y tú no habías dado positivo, ni tu marido tampoco? No. Un mes antes que la Emilia pasara todo esto, mis papás estuvieron con COVID y nosotros tuvimos el contacto con ellos. Pero a ellos les explicaron que nosotros en 6 días teníamos que presentar síntomas. De lo contrario, no ocurría nada. Ninguno presentó síntomas. Como al 10º día, mi marido empezó con ataque a la vesícula. Así lo trataron. Y ninguno de nosotros presentó ningún síntoma. O sea, yo más que estar congestionada, lo asocié a la alergia. O sea, y además tú nunca te imaginaste primero que si tu hija de 2 años se contagiaba, tú dijiste, bueno, si se contagia va a ser probablemente sintomática, como se conocía hasta entonces, ¿cierto? Que a los niños no le pasaba nada. Pero menos estamos hablando de una niña completamente sana. Y menos pensaste que 1 mes después iba a venir este síndrome relacionado con el coronavirus. Así es. ¿Pensaste en algún momento que tu hija podía morir? Sí. O sea, en el momento que a ella la ingresaron a la UCI, nos tuvimos que separar. 2 días después, Emilia, me llaman por teléfono que la niña iba a ser intubada. Que había entrado en gravedad máxima. O sea, yo le puedo contar en resumen lo de ese día, pero tengo así la mente súper nublada de ese momento, no recuerdo bien. Pero yo ahí dije, tengo miedo, me derrumbé. Es que pongámonos los zapatos, Carla, Paulina, bueno, Roberto, doctor, una niñita de 2 años, o sea, una guagüita. Tuviste que separarte de ella y solo conocías noticias a través del teléfono del doctor.
Doctor, usted que ha estado presente en casos como este, ¿cómo se lidia también con la angustia de los papás? Porque una cosa es tener a tu hijo enfermo, poder estar con tu hijo, y otra cosa muy distinta es no verlo. Sí. Bueno, este es un caso puntual de algo de pediatría que ha sido menos frecuente en el contexto del COVID que los adultos. Pero una de las cosas terribles de todo este contexto es justamente, uno, que hay ciertos protocolos de acompañamiento, que muchos papás en este caso no logran entrar a los adultos a acompañar a su familiar enfermo. Muy difícil. Probablemente, ¿qué es lo que uno hace? Porque uno le dice al familiar, efectivamente, es muy difícil que yo esté en sus zapatos. Yo no trato de transmitir un poco de confianza. ¿Y qué es lo que hacen los equipos, en este caso, que probablemente los colegas trataron de hacer con estos papás? Es transmitirles confianza. O sea, ellos deben depositar toda su confianza y fe en este equipo que la trata, porque somos los únicos que vamos a estar al lado, en este caso, de una menor. Y pasa mismo con el adulto. El único que nos queda es que la gente que trae a su familiar deposite su confianza 100% en el equipo que está tratando. Pero qué difícil, imagínese una Claramente que sí, uno le dice, yo sé que no comprendo lo que usted siente, pero confía en nosotros. Nosotros no digo vamos a hacer todo lo difícil para posible. los papás, súper difícil. Por supuesto. Mary, bueno, afortunadamente tu hija sobrevivió y está bien hoy día, ¿cierto? Así es, mi hija, bueno, sigue con control cardiólogo, neurólogo, pediátrico. La verdad es que al principio Emilia nada le hacía efecto, o sea, ella intubada nunca bajaba la temperatura y las manchas en la piel salieron una vez ella hospitalizada. Claro. Ella no tenía manchas en la piel cuando nosotros estábamos con ella en urgencia ni día antes. Fueron como el cuarto o quinto día el tema de la mancha de la Emilia. Y bueno, era llamado de todos los días. Los doctores, yo no tengo nada que decir con los doctores de la UCI, ellos eran demasiado humanos con nosotros, o sea, ellos se daban el tiempo de un llamado de 15, 20 minutos en explicarnos todo lo que ocurría con la Emilia. Pero Mary, qué importante eso, y que lo recalques, porque uno se entrega primero a Dios, ¿verdad?, a la fe, o a lo que uno crea, y luego a un equipo médico, porque uno tiene la esperanza, ellos saben. Entonces, no solamente están aplicando al 100% lo que saben hacer, sino que además lo hacen con el corazón, porque entienden que uno está como papá destruido. Sí, un doctor a mí me dijo, o sea, tu hija está con un incendio en este momento, ella es un incendio, su cuerpo es un incendio, y nosotros no podemos hacer nada para quitar porque no hay cura para el COVID. Su PCR había salido negativo, ella efectivamente no estaba con COVID, pero sí lo más seguro es que un mes antes sí haya tenido COVID, y ella haya actuado como si asintomática. Mismo caso que pasó con mi hija mayor, de 7 años. Y claro, ellos me decían, no podemos apagarlo, pero sí tenemos que tratar de controlar. Y eso era lo que no podían controlar el incendio en que la niña estaba. O sea, fueron días de que hoy vamos a hacer esto y después me llamaban, no funcionó. Al otro día vamos a hacer esto, no me llamaban, tampoco había funcionado. Lo último fue el tema de la plasmaféresis que le hicieron a la Emilia, que fue un tratamiento novedoso dentro del hospital porque nunca lo habían hecho a un niño de la edad y la gravedad que estaba mi hija. ¿Qué es eso, perdona, Mary? La plasmaféresis es una máquina que usaron en la Emilia tipo diálisis, donde van sacando la sangre de ella, lo malo, que era que lo que inflamaba en su órgano, y iban introduciendo un plasma limpio que era por la gente que nosotros necesitamos en ese momento para donantes de sangre. Necesitamos limpiarle la sangre. 350 donantes de sangre. ¿Ustedes necesitan 350 donantes de sangre? ¿Perdón? ¿Ustedes necesitan donantes? Porque hagamos el llamado, mira, y te digo, Mary, que estamos revisando las imágenes de tu hija en recuperación. Me imagino ese momento tan emocionante para ti, lo que tiene que haber sido haberla visto ahí ya de pie, pudiendo caminar. Sí. Ay, me emociona un poquito ese video, la verdad. Lo que pasa es que una vez ya que la plasmaféresis empezó a hacer efectos, el tratamiento era de 5 días y cada sesión era 5 horas.
Tuvimos que conseguir donantes a través de redes sociales para ir devolviendo lo que iba usando el banco de sangre, porque la Emilia todos lo fueron haciendo rápido. Gracias a Dios y gracias a las oraciones de mucha gente, que yo le podría decir que yo nunca he visto en mi vida, que me escribía en Facebook para saber de mi hija, la Emilia el primer día ya presentó mejora. Ya su examen empezaron a salir positivo. Y de 5 sesiones que tenían programadas, solamente realizaron 3. Ya con eso, bueno, yo entre medio un día entré a la UCI cuando a la niña la intubaron y los doctores me mostraron las máquinas que a la niña la tenían conectada. Me explicaron para qué funcionaba cada máquina, cada catéter, cada... Y después, cuando la niña ya despertó, me llamaron para que la viera. Y ¿Cómo fue ese momento? fue súper emocionante, la verdad. La Emilia estuvo 7 días intubada y toda la droga y todo lo que incorporaron en ella desgastó mucho su musculatura. Entonces, cuando yo la volví a ver, ella era una bebé. No afirmaba su cabecita, no se movía. Y ahí empezó todo el tema con kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. La verdad es que yo lo veo como un renacimiento de mi hija. Sí, Mi hija volvió a nacer aquel día. así es. Después de todo lo que, más que decir yo pasé o mi familia pasamos, mi marido, fue ella todo lo que tuvo que vivir a su corta edad. ¿Y cómo reaccionó cuando te vio? ¿Hizo algún gesto? Ella todavía estaba... Reconoció de inmediato. ¿Qué hizo? Me imagino su me hablaron felicidad. que a lo mejor ella iba a estar durmiendo, que iba a estar un poquito cansada porque todavía el tema de la sedación no se eliminaba 100% de su cuerpo. Y no, ella me reconoció de inmediato. Eso que yo entré con gorro, con mascarilla, con todo para cubrir, y ella me miró y me reconoció al tiro. Oye, es que me imagino tu angustia, Mary, todos esos días lejos de tu hija, a pesar de como tú relatas que el equipo médico se portó increíble y te contenían y te explicaban el paso a paso, tú no estabas con tu hija ahí al lado, o sea, no podías tenerle su manito, no podías mirarla a los ojos. Eso era como mi dolor. O sea, yo decía, por ejemplo, cuando a mí me dijeron que le iban a ingresar a la UCI, que yo me tenía que ir, yo le decía, doctora, por favor, no me haga esto. No me aleje de mi hija, porque yo nunca he estado lejos de ella. Yo mi hija no se la dejo a nadie. Entonces, yo sé que ella necesita estar en el hospital, pero déjeme, por favor, quedarme con ella. No se puede, no se puede. Y no, es súper duro, es súper fuerte. Yo le decía, es que ¿quién me la va a abrazar si ella necesita? O sea, si ella me llama, ¿quién la va a ir a contener? Entonces, fue muy duro. Yo tengo otra hija de 7 años, para ella igual fue súper fuerte. Ella me dio irme con la niña a urgencia, y resulta que cuando me vio volver sola, me preguntó por su hermana. Y se puso a llorar. Entonces es todo un núcleo. O sea, si usted me pregunta ahora, me da mucha pena esa gente que todavía no cree en esto. Esta gente que todavía cree que esto es inventado. ¿Por qué te tiene que pasar a ti para tú recién creer? A eso es lo que yo voy. O sea, yo no le doy a nadie lo que viví con Emilia. Mi hija fue un milagro, yo lo veo así. Pero en el mismo tema de la madre de Emilio, no tuvo la misma suerte. Y yo de verdad, yo hablé con ella, yo hablé hace una semana atrás con ella, compartimos la historia y todo. ¿Qué te dijo? Y esa ¿Qué le mujer... ¿Qué te dijo ella? Compartimos la historia, yo le mandé el video que le hicieron a Emilia y me dice, uy,
me dice, me da una envidia sana saber que tú estás con tu hija. Y a mí eso me llegó demasiado. Yo le dije que lo sentía porque yo pasé por eso, yo también tuve ese miedo con mi hija. Entonces yo como mamá digo, en ese momento piensas lo peor y a ella ocurrió, entonces ¿por qué? El otro día escuchaba que había un protocolo desde junio de lo que estaba ocurriendo con los niños. Yo no lo había escuchado. Oye, ¿Por Mary, qué tenemos que lamentar una vida para que esto salga a la luz? mira, y hoy en día es otra vida. hay tantas preguntas que frente a esto nos hacemos todos, ¿verdad? Pero siempre hay que rescatar, por ejemplo, el que tú hayas hablado con ella. Yo creo que el dolor de perder a un hijo, dicen que los que han vivido esa terrible experiencia es que se aprende a vivir con eso. Pero es tan importante cuando alguien te llama, te da una mano, te acompaña, te escucha, Así es. cuenta Así la es. experiencia. Lo encuentro muy bonito además, muy solidario además, muy humano. Sí, sí. Bueno, nos desahogamos, compartimos. De hecho, hasta hablamos el tema de la coincidencia de nombre. Pero, pucha, yo no se lo doy a nadie. Hoy en día se abrieron colegios, están los jardines abiertos, y la verdad es que pueden decir, no es tan recurrente, le está pasando a uno de tantos niños, o es cierto porcentaje los que se ven afectados. Pero, ¿saben? Esos niños, cuando les toca a uno, mi hija no es un porcentaje, No. mi hija no es un número. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir lamentando vidas para que se ponga un freno a todo esto? A eso es lo que yo voy, eso es lo que a mí me duele. Los niños, se habló de un principio que los niños eran asintomáticos, que los niños no causaban poco menos ningún peligro, nada. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago. O sea, aquí no hay que hablar de que un pequeño porcentaje o a tal cantidad de niños y a otros no, porque cuando es nuestro hijo, eso no cuenta. Claro. Mi hija para mí es un 100%, mi hija es mi vida. Y en ese sentido, Mary, según tu experiencia, ¿tú recomendarías eso de que los niños fueran enviados a clases o preferirías que estuvieran en la casa, resguardados con los papás o con algún familiar que los pueda cuidar? Yo estoy consciente de que hay mamitas y papás que trabajan, que muchos de ellos no tienen para dejar a su hijo, Sí. no tienen con quién dejar a su hijo. Yo lo entiendo. Tienen que salir a trabajar, hay que comer todos los días, etcétera. Pero si tú puedes quedarte con tu hijo en la casa, quédate, no te arriesgues. Tenemos conciencia en las personas. O sea, esto le puede ocurrir a tu hijo, o puede ese niño traer el virus a la casa y perder a otra persona. Se lo comento porque justo hoy en la madrugada la tía de mi marido falleció por COVID. Nos avisaron que había hecho un paro cardíaco. Qué pena, Y nuestras aún yo sigo condolencias. leyendo que hay gente, muchas gracias, y aún hay gente que no cree en esto. Mi suegra la tengo hospitalizada por el mismo tema. Son personas que no salían de su casa. Entonces, si nosotros podemos cubrir a nuestro hijo, ellos van a tener toda una vida para ir al colegio, van a tener muchos años más para sociabilizar, para compartir con más niños, para ir a su sala, para estar en su puesto. Pero hoy es la vida de ellos lo primero. Es que tienes razón, porque yo creo que también es una reflexión que nos debemos hacer por estos días los papás. Pero también aquí en El Mucho Gusto hemos tenido la oportunidad de conversar con distintos doctores de distintas áreas. Hoy día estamos con usted, doctor Betancourt. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno. ¿Hay que mandar a los niños? No. Hay algunos que nos han dicho que es responsabilidad de nosotros, otros que dicen que sí, que es súper necesario. Bueno, obviamente, bueno, el testimonio aquí de la mamá es dramático. Qué bueno que su hija está mejor en casa y que los colegas y el equipo pudo hacer lo posible por ayudarla. Bueno, como han dicho otros colegas acá, es un tema muy difícil de determinar si los niños deben ir o no a clase. Estoy de acuerdo con la mamá y creo que vamos a conversar que ya no hay porcentajes, esto es una realidad.
Efectivamente hay una realidad socioeconómica muy compleja hoy, que hace, como dice la mamá, que hay papás que sí tienen que enviarlo. Yo creo que tiene que haber una reflexión familiar de determinar si es que tus hijos necesitan o no ir al colegio. Entiendo la postura que tiene la mamá por lo que le pasó, pero por algo hay hoy día reportes de organizaciones mundiales como donde dicen los impactos que tiene hoy también el no ir al colegio en generación completa. La UNICEF, por ejemplo. La UNICEF, por ejemplo. Entonces, obviamente esto es un caso muy difícil, un caso terrible, más con la mamá que perdió a su hijo finalmente. Yo creo que tiene que haber una responsabilidad, y lo vamos a conversar, de los papás, una responsabilidad de la sociedad entera frente a lo que está ocurriendo y lo terrible que puede ocurrir si efectivamente es tu hijo al que le ocurre algo así. Porque ver a tu hijo en una camilla que se traslada a la UCI, cuando tú imaginas que UCI es igual a riesgo de morir altísimo, debe ser tremendo esa sensación de que tu hijo entra en un túnel donde los únicos que están ahí son los que van a ayudar y tú te alejas más encima. ¿Usted tiene hijos? Tengo 2. Y me imagino que cuando está inmerso en este ambiente donde usted ve finalmente todos estos casos todos los días en los hospitales, en las clínicas, usted está ahí, en primera línea. Me imagino que se pone los zapatos de sus papás, ¿o no? De todas maneras. De todas maneras, como le digo, el testimonio de la mamá es, y qué bueno que ella dé la oportunidad de hacerlo, porque necesitamos concientizar y papás que tengan que preocuparse justamente de eso, de la noche tocarlos, preguntarles, mirarlos, ¿no es cierto? Ver que un día sin despedirte de tus hijos puede ser que a la noche se enferme y justamente entró a un hospital y nunca más salió del hospital. Así que agradezco el testimonio de la mamá y la fortaleza que ha tenido, porque pararse a contar lo que le pasó con una hija que estuvo a punto de fallecer, ojalá sirva a otros. Porque aún hay un porcentaje efectivamente que increíblemente no cree que esto esté ocurriendo. Lo decía Mary también, lo decía Mary. Sí, tu testimonio es muy valioso y muy importante, Mary, para los papás que también nos están mirando y que para todos que estamos preocupados por nuestros niños. ¿Me dijiste la Paulina o la Andrea? Piri, no te escuché. La Andrea. Sí, Diana, porque estamos viendo que la información, aquí manejar la información es súper importante. Cuando se reacciona rápido podemos evitar un desenlace grave, un desenlace fatal como lamentablemente ya ha ocurrido en nuestro país. Y surgen varias dudas, nos están llegando a través de redes sociales, por ejemplo, Katy que pregunta si es posible que el PIMS se contagie. Quiero preguntarle inmediatamente al doctor, ¿el PIMS como tal se contagia? ¿Es el COVID el que se contagia y el que genera esto? A ver si usted nos puede explicar. Bueno. Muy buena pregunta. Bueno, como hemos conversado aquí, lo que se contagia es el COVID. Y el ejemplo de la mamá recién, efectivamente, como conversamos hace unos minutos, pareciera ser que el contexto epidemiológico fue un contacto de 2 a 4 semanas previo. El PIMS no se contagia, el PIMS es una reacción que hace tu organismo frente a este contexto de COVID. Así que no, lo que se contagia es el COVID y eso es lo que nos debemos seguir preocupando día a día. Doctor, yo no sé si está Mari por ahí todavía. Mary, 3 días, y es el instinto de madre y de padre, me imagino también, doctor. 3 días insististe frente a los doctores que no te hacía sentido lo que te decían, que algo tenía tu hijo, a pesar de que no encontraban el diagnóstico. Ese instinto, ese sentido común el que usted está apelando, doctor, ahí te veo, Mary, o sea, no es que no hayas hecho caso, pero tú sabías que algo tenía tu hijo, y eso, tu hija, y eso es lo que nos está pidiendo el doctor. Ayúdanos a conectarnos con eso, porque hay papás que hoy día pueden sentir que su hijo algo tiene, que les llama la atención y que todavía no estamos manejando bien. Fuiste súper asertiva, fuiste una tremenda mamá en el fondo. Estuviste ahí presente y consciente para lo que estaba sintiendo tu hija, la supiste leer. Sí, la verdad es que ya la últimos días ya fue exigir exámenes. Yo dije ya, yo voy a ir y no voy a ir a que me digan, a que le revisen la gargantita, la guatita, que no, o sea, yo voy a ir a exigir exámenes a mi hija. Y de ahí no voy a salir. Entonces, claro, eso fue
Imagínense que yo estando ahí una vez en urgencia todo un día, porque estuvimos hasta el día jueves que se desocupara una camilla para que mi hija entrara a la UCI, y en urgencia yo la podía acompañar, estuvieron todo el día los enfermeros y los doctores tratando de bajarle la temperatura, y ellos no podían. Imagínense quién me iba a quedar para mí en mi casa con ibuprofeno y paracetamol. Nada. No. Y tu testimonio, Mary, es exactamente igual al testimonio de Lorena, la mamá de Emilio. Bueno, tú pudiste hablar con ella, pero ella dice lo mismo que tú. A mí me derivaron a otro centro hospitalario, me mandaron para la casa y yo seguía con esta sensación de que mi hijo algo tenía, ¿sí? Esa corazonada de la que habla la Paulina también es muy potente cuando somos mamás, cuando somos papás, y no hay que desatenderlo. Es una cosa como que algo te avisa. Es muy potente esa sensación. Y ya el último día ya era de desesperación. O sea, ya, ¿qué hago? ¿Qué más hago? Probaba con los pañitos, probaba forma natural de bajarle la temperatura, y ya Emilia ya en la tarde no abría casi los ojos. Entonces ya era desesperación, ya se me fue de las manos.